Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a quitarle el filtro de historia sagrada a estos relatos antiguos y examinaremos a estas figuras históricas con una lupa sorprendentemente moderna y, francamente, sin censura. Nos vamos a alejar por completo de las interpretaciones tradicionales para mirar los hechos puros y duros, que ya estaban ahí registrados en los textos. Y les digo algo, cuando hacemos esto, la narrativa de repente se parece menos a una epopeya intocable y muchísimo más a un thriller psicológico lleno de intriga. Porque, al observar a estos personajes tan venerados, es imposible no hacer una pausa y preguntarnos, ¿sus acciones de verdad son el ejemplo de un liderazgo divino? ¿O más bien parecen el caso de estudio perfecto sobre dinámicas familiares tóxicas? Es increíble cómo al quitarles esa especie de aura de perfección, lo que realmente nos queda es un grupo de personas tomando decisiones súper cuestionables, motivadas por cosas como el miedo, el egoísmo y una ambición desmedida. Así que, para entender este efecto dominó generacional, vamos a analizar a nuestro elenco digno de un reality show. Primero, Abraham, el estratega del miedo. Luego, Isaac, el trauma heredado. Pasamos a Rebeca, la jefa manipuladora. Y cerramos con Jacob, pura astucia y caos. Arrancamos con el número 1, Abraham, el estratega del miedo. A ver, casi siempre nos lo presentan como la máxima figura de autoridad, ¿verdad? Pero si analizamos de cerca su famosa estrategia en Egipto, la historia cambia drásticamente. Básicamente, el instinto de supervivencia entró en juego, y al llegar a un territorio peligroso, ¿qué hizo? Entregó a su esposa Sara al harén del faraón y dijo que era su hermana, todo para que no lo mataran. O sea, literalmente la sacrificó para salvar su propio pellejo. Y para colmo, milagrosamente salió ganando de todo este enredo, marchándose con los bolsillos llenos de oro y ganado como una especie de dote. Una locura. Pero la cosa no se queda ahí, porque su costumbre de evadir responsabilidades continuó. Más adelante, tenemos el absoluto desastre con Agar. En lugar de asumir ese supuesto rol de gran líder, Abraham simplemente se lavó las manos. Ante un conflicto doméstico terrible que él mismo ayudó a provocar, decidió mirar para otro lado y dejó que Sara maltratara abiertamente a la sirvienta. Una sirvienta que, para empeorar todo, estaba embarazada de él. Y este número 1 que vemos aquí representa exactamente lo que les dio cuando finalmente los expulsó de su campamento. Literalmente, Abraham mandó a Agar y a su hijo al desierto con un solo pedazo de pan y un único odre de agua. Imagínense eso, una sola ración para sobrevivir en medio de la inmensidad del desierto. Es un nivel de frialdad que choca muchísimo con la imagen del líder benevolente que solemos tener en mente. Bueno, pasemos al número 2, Isaac, el trauma heredado. Si bajamos por este árbol genealógico, tenemos que detenernos a pensar en lo que vivió este hombre. Isaac fue casi degollado en un altar por su propio padre. Así que tiene todo el sentido del mundo que, tras sobrevivir a un trauma infantil tan brutal, se convirtiera en un hombre que podríamos llamar gris. Alguien con absolutamente cero iniciativa. Piénsenlo, es un tipo que ni siquiera salió a buscar a su propia esposa, sino que mandó a un empleado a hacerlo. Isaac se volvió un participante pasivo en su propia vida, alguien que se dejaba llevar por la corriente, buscando solo paz mental y disfrutar de un buen guiso. Y aquí es donde vemos cómo los defectos familiares son súper contagiosos. Porque a pesar de haber visto en primera fila los enormes fracasos de su padre, cuando Isaac se encuentra en aprietos en Filistea, hace exactamente lo mismo. Intenta repetir al pie de la letra la misma mentira cobarde, diciendo, Rebeca es mi hermana. Arriesgó a su esposa y casi provoca un desastre diplomático enorme, simplemente copiando el manual de supervivencia de papá. Es el efecto dominó en su máxima expresión. Lo que nos lleva al número 3 de este análisis, Rebeca, la jefa manipuladora. Ya saben lo que dicen, la naturaleza aborrece el vacío. Y con un esposo tan pasivo como Isaac, alguien tenía que tomar las riendas. Rebeca dio un paso al frente y se convirtió en una verdadera fuerza de la naturaleza, la jefa indiscutible del clan. Y ojo, no tuvo ningún problema en mostrar un favoritismo total. Utilizó tácticas que hoy llamaríamos espionaje doméstico, literal, escuchando a escondidas detrás de las cortinas de la tienda de campaña para poder orquestar un engaño masivo y asegurar que su hijo favorito se quedara con el poder. Y el punto clave aquí, lo que de verdad hiela la sangre, es su total falta de remordimiento. Al planear este engaño gigantesco para estafar a su marido, le dice a su hijo esta frase exacta para calmarlo, asumiendo cualquier castigo cósmico o místico sin siquiera pestañear. Rebeca estaba más que dispuesta a dinamitar para siempre la relación entre sus dos hijos, con el único objetivo de que Jacob controlara la riqueza de la familia. Para ella, el fin justificaba absolutamente todos los medios. Y así llegamos al número 4, Jacob, astucia y caos. Jacob es el estafador profesional de la familia. Alguien que aprendió a moverse como pez en el agua dentro de todo este caos tóxico.
Vamos a redefinir ese famosísimo incidente del plato de lentejas. Aprovecharte de que tu hermano llega muerto de hambre y desesperado para quitarle sus derechos legales no es hacer un buen trato de negocios. No nos engañemos, eso es pura y física extorsión. Fue un movimiento 100% depredador. Y si miramos su historial, vemos cómo las mentiras van escalando de una forma loquísima. Primero, la extorsión de las lentejas. Luego pasa al paso 2, ese teatro absurdo y grotesco poniéndose pieles de cabrito en los brazos, sudando la gota gorda por los nervios, solo para engañar a su padre ciego y moribundo. Y para rematar, el paso 3. Termina metido en una guerra doméstica monumental, casado con 2 hermanas que usaban a sus sirvientas para competir a ver quién le daba más hijos, como si los bebés fueran trofeos de un campeonato macabro, mientras él simplemente iba rebotando ciegamente de una tienda a otra. Todo un caos. Entonces, al observar todo este monumental desastre familiar, nos queda flotando una pregunta súper provocativa sobre la naturaleza humana y sobre la realidad que se esconde detrás de estos mitos. ¿Acaso estas figuras lograron hacer historia gracias a su implacable y despiadada astucia? ¿O lograron sobrevivir a pesar del tremendo caos tóxico que iban dejando a su paso? Al final del día, esto nos deja claro algo fascinante. Muchas veces, la historia la escriben aquellos que no tienen miedo de cruzar cualquier límite.